renovables, la construcción y el sector inmobiliario se dan cita un año más en este cambio de formato, pasar de feria a congreso. En este caso nos acompaña David Gómez, que él es director del Departamento de Energía de la Embajada de España en Los Ángeles. David, buenas tardes. Buenas tardes. O buenos días o buenas noches, dependiendo cuando nos vean, ¿no? Exactamente. Oye, Los Ángeles, Departamento de Energía, Embajada Española, ¿parece que en la meca de la tecnología uno no tiene nada que hacer o cómo es eso? Bueno, yo creo que sí hay mucho que hacer, especialmente en el campo de las energías renovables y siendo españoles tenemos mucho que hacer, porque como bien sabemos en España ha habido un gran desarrollo, estos últimos años ha habido un boom de las renovables y sí que se puede decir que en estos 2 últimos años ha habido un boom de internacionalización, de empresas españolas que tenían que salir fuera y Estados Unidos es un mercado muy bueno para renovables, eso sí, muy complicado y donde las cosas funcionan totalmente distintas aquí, o sea, es otro mundo. Entonces, el tema de asesorar y de que conozcan el mercado antes de invertir nada es fundamental. Vamos a desmenuzar un poco eso del otro mundo. ¿Es una cuestión de carácter, es una cuestión de normativas o es una cuestión realmente o simplemente de eficacia? Es un poco de todo, pero en el sector renovable, en el sector energético, la regulación es muy importante, es fundamental. Y en eso sí que hay muchas diferencias. En España tenemos un sistema que es un mercado liberalizado, tenemos 2 actividades reguladas, que es transporte y distribución, y 2 liberalizadas, que es la generación y el transporte. La generación de energías renovables entra en la parte liberalizada, bien que hay reales decretos, etcétera. Y luego el segundo elemento que había en España eran las feed-in tariffs, las tarifas reguladas para renovables. En Estados Unidos no funciona así, la mayor parte del mercado no está liberalizado, hay una utility, una empresa eléctrica grande que tiene todas las competencias, tiene desde la generación hasta el transporte, la distribución, la comercialización, y es el papel fundamental, es el principal empresa y institución con la que hay que lidiar, y tampoco hay feed-in tariffs, no hay tarifas. Eso que implica que los promotores renovables tienen que competir. En vez de estar acostumbrados a un precio fijo para todos, ahí cada proyecto tiene un precio distinto y es un precio muy competitivo. Los españoles no estamos acostumbrados a eso, pero sí tenemos mucha experiencia en hacer proyectos. Entonces, el entorno que se encuentran allí es muy competitivo, pero con una gran experiencia y se pueden hacer cosas y lo están haciendo, así es. David, ¿tú piensas que España ya tiene marca en el ámbito de las renovables desde el ámbito americano? Sí y no. La marca que hemos tenido la estamos explotando, se podía haber explotado mejor quizás, pero se ha sacado buen rendimiento de ella. Por ejemplo, en termosolar, ahora mismo hay 5 proyectos en construcción, 5 grandes plantas o proyectos termosolares. En 4 de ellos hay una presencia española, bien sea promotores, EPCistas, ingeniería, es una presencia muy importante, y en el otro como suministradores. O sea, sí que se ha hecho buen uso de la marca España, pero a partir de ahora hay que un poco alejarse de ella y pensar que ya son empresas globales, empresas que operan en todo el mundo, empresas que ya están en América, están en Estados Unidos, llevan 5, 6, 7 años implantados allí y ya empiezan a venderse como americanas, ¿no? Ese hecho también hace que se les abran puertas en el resto del mundo, no solamente ser español, pero ahora decir, no, soy una empresa global que estoy en Estados Unidos y que he hecho proyectos allí, les sirve para abrir mercado en el resto del mundo. ¿Estamos hablando de que el mercado americano está demandando ya este tipo de tecnología o aún se está haciendo labor de concienciación allí? Bueno, el mercado americano realmente fue el primero donde nació. Las primeras plantas termosolares, por ejemplo, parques eólicos, nacieron a finales de los 70, los 80, con la crisis del petróleo. Y tienen mucha tradición en hacerlas, pero hay un factor clave que es el precio. Hoy por hoy todavía, aunque se está acercando mucho a la paridad de red, los precios de las renovables son superiores a la generación convencional y la obsesión del mercado americano, como tiene que ser así, es mantener los precios lo más baratos posibles al consumidor. Por ello, los proyectos más eficientes, los que son capaces de ofertar a menor precio, son los que se van construyendo. Y sí que hay, por otro lado, cada vez más una conciencia que este tipo de proyectos tienen que ser eficientes en costes, pero también tienen que potenciarse por la administración. Y hay ciertos incentivos fiscales sobre todo, que son ahorros impositivos, que sirven para potenciarlos.
¿Esos ahorros fiscales son allí? ¿Esos incentivos son para que las empresas se implanten allí? ¿O cómo funciona? Bien, hay incentivos para que las empresas se implanten, incentivos si abres una oficina, contratas a personal americano, pero en el caso de las renovables son principalmente... Hay dos tipos, bueno, están los estatales, cada estado tiene los suyos propios, pero lo más importante son los incentivos federales. En ellos hay dos tipos principales, es el Investment Tax Credit y el Production Tax Credit, ITC y PTC. Básicamente lo que hacen es que puedas deducirte o tengas sobre la cantidad de impuestos que tienes que pagar de forma corporativa, te puedes deducir una cantidad y eso hace que el coste de generación pues varíe entre un 30 y un 50%, con lo cual esos costes que luego tienen que ir a los proyectos y, como hemos dicho, tienen que ser muy ajustados, permite rebajarlos. Bueno, pues nos quedamos con esas oportunidades que ofrecen el mercado americano y no nos despistamos de esa rigurosidad que uno tiene que tener cuando pone los pies allí. Por supuesto, así tiene que ser. David, gracias por estar presente en nuestras cámaras y sobre todo por estar en Extremadura para contarnos. Gracias por la invitación y es un placer volver a casa. Seguimos.